Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Angie de Figón y estamos en el podcast Creados y Redimidos. Y tenemos como invitado a Leonel Figón, que es mi esposo, y vamos a estar charlando esta tarde un poco acerca de sus orígenes, de su vida antes de Jesús, de cómo es que el Señor lo arrolló con su gracia y cómo es que en estos momentos, en su caminar cristiano, sigue continuando hablando del amor de Cristo y también dejar un pequeño mensaje a esta generación. Pues aquí estamos, Leonel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y pues en cuanto a los orígenes, bueno, yo de pequeño fui instruido como en la iglesia católica y bueno, de niño pues empecé a congregarme en la religión católica y ya después de que yo paso a la ciudad de Tampico para estudiar, bueno, allí continué pues congregándome en cierto tiempo con los jóvenes en mi adolescencia, pero realmente iba sin realmente tener una convicción, porque posteriormente pues me alejé un tiempo y pues en ese tiempo solamente asistía en diferentes eventos dentro de la iglesia, como bautizos, funerales o bodas o tal vez otros eventos más, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Cuando es una religión. Así es. Y ese alejamiento, pues lo que me llevó fue más que nada pues empezar a tener ciertos vicios, como el caso de, pues, me gustaba tomar cerveza, vino, ya un poquito ya fuera después de la adolescencia, después de haber terminado la carrera, pues empecé también a frecuentar antros de vicio, donde realmente pues no era nada edificante para esos tiempos, ¿no? Y también, pues, algo que me llama mucho a mí la atención es que, pues, a pesar de toda esta vida en la cual, pues, yo buscaba llenar ese vacío, pues, también buscaba llenar ese vacío con, eh, pues, profecías de las pirámides, libros como de Rodolfo Benavides, como experiencias paranormales o con los gnósticos también. Entonces, son cosas que yo busqué en ese tiempo y que realmente eso nunca llegó a llenar lo que realmente necesitaba mi corazón, ¿no? Sí, porque ahora sabemos que nuestro corazón está hecho a la medida de Dios y no de las cosas temporales de este mundo, ¿no? Que nos ofrece este, estas corrientes medias extrañas, ¿no? Y pues platícanos un poco acerca de cómo te encontró y te salvó el Señor y de qué forma fue que, que decidiste caminar en este camino con Jesús. Bueno, primeramente, pues por ahí alguien dice que Dios solamente te da una oportunidad para poder Su hijo. conocerle y ser su hijo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, yo puedo comentarles que pues no fueron una vez, sino fueron hasta 3 veces, ¿no? Dios en su tiempo permitió la prueba, primeramente en el año de 1983, cuando pues tuve hepatitis. El hepatitis normalmente en 2 meses sale uno de la situación, pero yo pues en ese tiempo recaí, a los 2 meses, se, bueno, se sabe que no tienen que andar haciendo ejercicio. Yo me subí a un caballo y pues ese movimiento hizo que se volviera a inflamar el hígado y entonces tuviera consecuencias de estar 2 meses más en cama, ¿no? En ese tiempo, pues yo le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Le decía yo que
había gente que pues tomaba vino, los borrachitos, por ejemplo, y no padecían ni siquiera la cirrosis hepática ni hepatitis, ¿no? Entonces yo le decía, ¿por qué a mí? Si hay otras gentes que están peor que yo, ¿no? Eh, y bueno, la segunda salimos después de esa situación, volví a estar bien. Y hubo otra prueba que el Señor permitió en ese tiempo, fue en el año de 1984, cuando pues en ese momento yo estaba en, en rancho y en la tarde pues iba a sacar agua de una pila que en ese tiempo había para usar esa agua. Y en la orilla de esa pila estaba una serpiente, no la vi, definitivamente estaba entre oscuro y claro en la tarde ya. Entonces, a la hora de que le doy, sintió la presencia o medio la toqué con la chancla, pues me tira la mordida y me muerde en el dedo del pie derecho, ¿no? Y lo que yo pensé primeramente, pues que pues iba a Que te ibas terminar, a morir. sí. Sí, porque en el rancho, pues para conseguir un, este, Antídoto. un antídoto, un médico, tenía yo que esperar un vehículo que me llevara del rancho a Naranjos, ¿no? Y pasaron como 40 minutos. Gracias a Dios que el primer médico que me vio en Naranjos, fue un fin de semana, entonces era un sábado, pues era complicado. El médico que me revisó me dice, mira, no te preocupes, eh, fue simple y sencillamente una serpiente que no es venenosa porque pues tenía 3 colmillos. Y los 3 colmillos, dice, mira, cuando una serpiente es venenosa, tiene 2 colmillos. Y no lo habías contado si hubiera sido una víbora venenosa, ¿no? Y de ahí, después de eso, pues viene en el 85 una etapa en la que realmente empecé a perder peso porque no podía comer y que había consultado a varios médicos, gastroenterólogos, y gente de aparato digestivo y no, era tremendamente complicado. En diciembre siempre he sido delgado, pero era casi un palillo, ¿no? Y alguien me decía, tú lo que necesitas es ver a alguien que te cure de espanto, ¿no? Es algo que Pero cuando eso tú, es clásico en los ranchos, ¿no? sí, y sobre todo, pues cuando uno no conoce, pues se empieza a entrelazar en cosas que no son de parte de Dios, ¿no? Y Ujú. bueno, pues Cuestiones oscuras, como sea. Pero pues estabas en la ignorancia. sí, fui a consultar a una persona que me dice, mira, yo no soy persona que hago mal, o sea, todas son cosas blancas y sabemos que pues no existe eso, ¿no? O es el bien o es el mal, ¿no? Y bueno, pues él me ayudó en ese tiempo creyendo yo que pues eran las cosas buenas, ¿no? Por la ignorancia, pero también, o sea, Dios me permitió salir de esa, ¿no? El Señor siempre estuvo buscándome y bueno, permitió esa prueba que yo saliera de ella. Y el tercer llamado fue ya el llamado definitivo. Yo eh, anhelaba en mi espíritu porque realmente no tenía realmente una relación con Dios. Eh, Anhelaba tener pues una vida diferente, dejar ese tiempo de pues de tener que poder cambiar, o sea, yo por mis fuerzas a lo mejor quería eso, ¿no? Quería ya no andar en esos pasos de vicios, de antros. Y le decía a Dios en una noche, así como estaba en la cama, yo no sabía lo que era orar, pero hablé con Dios esa noche. Y le decía, si tú me das una mujer para casarme, o sea, con estas características, específicamente leí características, yo dejaré de andar en el mundo en el cual me encontraba. Bueno, irreverentemente lo dije, ¿no? En ese tiempo, porque, pues, ¿quién soy yo para poder ponerles condiciones a Dios, ¿no? Y Dios
respondió a esa petición. En un tiempo yo conocí a una amiga que se llama Gloria. Que por cierto era una amiga en común. Sí, en ese tiempo pues yo la veía y pues es una mujer muy bonita. Yo quería conocerla y empezamos a tener amistad con el objetivo tal vez de buscar algo más, ¿no? Ser probablemente tener una relación de noviazgo, pero yo después de conocerla y de tratarla, o sea, vi que no era la mujer que Dios eh, debería de poner en mi camino, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, y con esas palabras lo estoy expresando. Pero, pues en común, yo no sabía que Angélica era su amiga. Una ocasión estábamos platicando en una esquina de ahí de la calle Estrella. Yo estaba esperando un carro que me llevara a Tampico Playa. Y ella se bajó por ahí y se puso a platicar conmigo. Y entonces ahí Y llegué yo. llegas tú y pues me presentan. Pero pues fue un encuentro ahora sí que Casual. casual. Y después le digo yo, oye, pues me atrajo tu amiga, preséntame, le digo, quiero volver a verla. Y ella pues dice, no, sí, está bien, yo pacto ese encuentro. Eh, no se dio en la siguiente ocasión que ella pues me dijo que iba a hacer y no se dio porque pues hubo una mala comunicación de parte de ella para con Angélica, ¿no? Entonces eh, me dijo ella, no, pues no te desesperes, no se hizo, no se pudo hacer esta vez. Le dije, no, espero. Pero creo que fueron como 2 o 3 veces Era la las que tercera vez. intentamos volver a vernos, ¿no? Sí, la tercera vez, a la tercera vez fue cuando, pues ya ella la pactó todo, y bueno, existía un restaurancito ahí que se llama El Caramelo al lado del Café Mundo, y ahí fue donde ella nos llevó, y nada más fue la mera introducción y ella se fue. Y ya nos quedamos nosotros platicando ahí, ¿no? Entonces, lo primero que Angélica hizo fue hablarme del amor de Dios, y es a través de su Hijo, a Jesús. A mí me gustó escuchar todo eso y pues empezamos a tener esa necesidad de acercarme a Dios. No porque yo lo quisiera hacer, sino porque Dios lo hizo. Yo te estaba buscando desde hace mucho tiempo, como lo habían venido platicando. Sin embargo, a todos nos llega el momento. Sí, así Y llegó tu es. momento. Así es. Yo las primeras veces pues me empecé a acercar a la iglesia católica, a escuchar. Y después ella me invitó a que escuchara la palabra del Señor en una iglesia evangélica. Y yo me sentía una persona, yo le digo que me sentía como un animal raro. Como conozco las cosas del rancho, cuando nace un becerrito así y que lo encierran por primera vez en un corral con todos los demás, o sea, lógicamente se siente raro, o sea, no en el medio Muy ambiente. extraño. Y así me sentía yo en ese tiempo, ¿no? ¿Y te recuerdas que te sentabas al final de las bancas? Me sentaba al final de las bancas, empecé a escuchar la palabra, empecé a tratar de leer la escritura, fue complicado, primeramente me daba sueño y no entendía absolutamente nada, pero poco a poco el Señor fue abriendo el entendimiento y quitándome la vela de los ojos y dándome la oportunidad de poder tener fe. Hay veces pensamos que tener fe, Dios te regaló la fe, sí, porque es un regalo. Dios te la regala y bueno, Romanos 10:17 lo dice, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sí es necesario siempre escuchar la palabra del Señor de diferentes maneras, ya bien sea que puedas escuchar
dentro de la iglesia o dentro muchas veces también de alguien que te hable. Porque ya a mí ya me habían hablado anteriormente y eso omití antes de- de comentarlo, que yo era una de las personas que me burlaba mucho de la gente protestante en ese tiempo, que yo decía protestantes, ¿no? Que no eran católicos. Ujú. Y pues el Señor siempre le gusta ese tipo de personas, ¿no? De que, como dijo Angélica, los arrastra con la gracia, con su amor. Y así fue como empezó todo, ¿no? Así fue como empecé a empezar a dar mis primeros pasos para caminar hacia la verdad, como dice la Escritura. Porque dice Jesús que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente, entonces él fue el que te encontró, él fue el que te adoptó como hijo y en este caminar cristiano, pues tú has tenido la oportunidad de compartir con otras personas tu fe en Jesucristo y te pregunto hoy, y quiero que lo escuchen nuestra audiencia, porque yo sí lo sé, pero ¿encontraste esa oposición en medio de estar compartiendo la palabra de Dios? Sí, siempre hay oposición. No precisamente como los apóstoles que fueron perseguidos, que algunos dieron su vida por el Evangelio. No es así, pero sí oposición de parte dentro del trabajo. La gente se empezaba a burlar, me decían que era un aleluya y que, o sea, me empezaron a ver un cambio, una transformación de vida, no un cambio de comportamiento mío, porque yo no, yo por mis fuerzas intenté cambiar muchas cosas y nunca se pudo hacer así. ¿Y en algún momento te sentiste triste o desanimado por esas situaciones que de repente dentro de la familia y los amigos y los compañeros te hacían burla de tu fe? Sí, sí, sí existían burlas, pero yo hacía oídos sordos. O sea, hay algo que he aprendido a lo largo de este tiempo de caminar después de 30 años antes de Cristo y 33 años después de Cristo. El parteaguas antes, pues ya se los comenté. Y después de haber conocido al Señor, o sea, la misma escritura dice que vamos a padecer por causa de Jesús. A mucha gente no le gusta escuchar de Jesús, como a mí tampoco me gustaba. Exacto, pero justo te das cuenta que Dios te encontró a los 30 años de edad y es maravilloso porque 30 años sin Cristo y después ahora son 33 años en Cristo, de los cuales hemos caminado como matrimonio casi 32 años por la pura gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas y hemos pasado por muchas cosas, muchas pruebas. ¿En algún momento te sentiste que te ha faltado la fe? Bueno, sí pude, a lo mejor tal vez flaqueado. Una cosa es flaquear y otra cosa es tener falta de fe. Atravesamos muchas situaciones como la pérdida de un bebé. Eso fue bastante difícil, ese tiempo difícil para nuestra vida. Que esperaba yo con ansias el nacimiento de ese pequeño y no fue así. El Señor tuvo misericordia y se lo llevó a su presencia. Pero el Señor fortaleció la fe con su palabra. En ese tiempo yo leía Job y un libro en el cual ahí pueden verse las calamidades que Job pasó, pero después de todo el Señor lo restauró. Y trató con su corazón, así también trata con nuestro corazón y trata a través, como dice el apóstol Pedro, o sea, trata siempre de purificar nuestra vida espiritual, nuestro corazón, así como es probado el oro con fuego, así también nosotros somos probados por la fe. Y bueno, también pasamos otro tiempo en el caso con Angélica, con el cáncer.
También otro tiempo difícil en el cual el diagnóstico era adverso, pero Dios respondió y nos dio la La victoria victoria. en Cristo Jesús. Así es, así es. Entonces, pues después de haber charlado un poco de todo esto, ¿qué le dirías a las personas que nos que se escuchan acerca de que Dios a través de su Hijo Jesucristo quiere salvarlos, hacerlos sus hijos, como un día lo hizo conmigo y contigo? Bueno, lo que yo les diría para hablarles un poquito a través de la palabra, Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Tres cosas nos dice ahí, o sea, no juntarnos en ese camino de la gente que no tiene ninguna relación con Dios. Sí podemos estar con ellos, pero para predicarles el Evangelio. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo conciliamos eso? Porque pues estamos en este mundo, pero Jesús le dijo a los discípulos que no éramos de este mundo, pero sin embargo nos mandó a predicarle a los que están perdidos. ¿Cómo conciliamos esto? Pues tenemos que tener esa relación con las personas que no conocen a Amar a Cristo, las almas, ¿verdad? amarlas y hablarles de la necesidad que todos tenemos de conocerle cuando pues tenemos esa naturaleza pecaminosa en la cual yo me identifiqué y necesitamos que precisamente entre la palabra, así como les decía en el Salmo 1. ¿De qué manera? Pues vamos a tener siempre la oportunidad no solo de meditar en su palabra de día y de noche, como dice este salmo, sino que sea también la palabra la delicia, ¿no? Así como un alimento es delicioso en nuestros labios, en nuestra lengua. Como lo Así, que más te gusta, ¿no? así debe ser. Y creo que es la única manera de poder, de que sea transformada la vida de cada una de las personas. Así como yo les dije, la palabra no solamente es a través del oír, sino también es a través de repasar lo que hemos escuchado. ¿Para qué? Para que esa misma palabra la podamos memorizar y podamos ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la escritura, ¿no? En este caso, pues vemos que pues dice que todo aquel que está sembrado junto a aguas de, de la misma palabra, o sea, es como un árbol, ¿verdad? Ujú. Frondoso, que va a tener pues sus raíces bien fortalecidas, Cimentadas. cimentadas Ajá. en Cristo, ¿verdad? O sea, en Jesús. Y esa es la manera de que pueda ser prosperado o pueda ser transformada una vida, así como lo hizo conmigo, así también lo puede hacer con ustedes. Todo el mundo buscamos ser felices. Ujú. Y la palabra bienaventurado dice que somos grandemente bendecidos, pero solamente a través de Jesús. Y también quiere decir felices y dichosos, grandemente bendecidos. Y terminamos eh, diciendo lo que iniciamos. O sea, nuestro corazón está con la forma de Dios y solamente cuando viene Dios a nuestras vidas es como estamos llenos y completos. Entonces, ahora es así como te has sentido los últimos 33 años, ¿no? Sí, les puedo decir que hay etapas también en la vida en la que vamos a tener descensos, pero siempre recuerden que hay una palabra siempre de ánimo de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa palabra es la que nos levanta, esa palabra es la Amén. que nos vivifica, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo dice que es el pastor de nuestra vida, ¿verdad? Dice, el Señor es mi pastor y Y nada me nada me faltará. faltará. Ujú. Aunque sucedan muchas cosas difíciles en nuestras vidas, Dios siempre estará pendiente de cada uno, de las necesidades que tengamos en la vida y en el caminar diario. Pues te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado a mí y a nuestra audiencia para contaros un poco
de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida, porque 33 años se dice muy fácil, pero eh, en realidad ha sido un caminar, como dice la palabra, como peregrinos y extranjeros en este mundo, pero siempre fijando nuestra vida y nuestros ojos en la cruz de Cristo y teniendo una esperanza que pronto Él, Él vendrá entre las nubes y tendremos esa dicha de verlo por segunda vez. Y bueno, pues esta tarde hemos concluido con esta podcast que es Redimidos, creados y redimidos. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si quieras agradecer al público. Pues muchas gracias por escuchar este testimonio que realmente solo el Señor pudo hacer posible. Gracias por todo y que Dios les bendiga. Pues que tengan buena tarde, querida audiencia, y esperamos que sea de mucha bendición a sus vidas escuchar estos testimonios que estaremos subiendo prontamente.